Aleluya. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Estamos contentos por estar acá, reunidos una vez más. Gloria a Dios, persistiendo en aquello para lo que fuimos llamados, para congregarnos. Y el Señor quiere que no dejemos de hacer esto. La Biblia dice que no dejemos de hacer esto, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que cada día, dice, nos exhortemos los unos a los otros, que nos animemos los unos a los otros, que nos demos fuerza los unos a los otros. Gloria a Dios. Por eso es que Dios quiere que su pueblo permanezca en esta verdad de Dios, en el consejo de su palabra. Qué bueno es poder levantarse en la mañana y darle gracias a Dios, porque hoy estaré congregándome con aquellos que aman a Dios. Porque en mi corazón está el deseo de poder estar al lado de aquellos que buscan al Señor. En mi corazón está el deseo de poder estudiar acerca de aquel que entregó su vida por mí. Que en mi corazón esté el deseo de poder ver el rostro de nuestros hermanos y darle gracias a Dios por cada uno de ellos. Y decirle: Señor, gracias por tantos hermanos que tú me has dado. Gracias por esta familia que yo tengo. Una familia que proviene, que procede de ti. Son tus hijos. Qué privilegio poder estar con los hijos de Dios. De estar con alguien que es hijo de Dios aquí en la tierra. Compartir con alguien que es hijo del dueño, del fundador del mundo. Aquel que hizo el mundo tiene hijos. Y Dios me ha dado a mí el privilegio de poder estar codeándome, de poder estar llevando compañerismo con este grupo de personas que son hijos del dueño del mundo. Gloria a Dios, que son hijos de aquel que es dueño del oro, la plata y de todo lo que existe. Hijos del Rey, hijo del Dios Todopoderoso. Hay que darle gracias a Dios. Si en realidad nosotros creemos que estos son hijos de Dios, los que buscan a Dios, los que quieren estar en las reuniones donde Dios cita, donde Dios convida, donde Dios llama a reunirse con Él a aquellas personas. Dios nos hizo un llamado a nosotros a permanecer y no hacer caso omiso de esto, a no menospreciar este llamado, sino confirmarlo cada día en nuestro corazón y pasar por el filtro de la palabra que nos enseña a nosotros y nos habla y nos dice y nos repite una vez más, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos, dice, cada uno, cada día, los unos a los otros. Creo que una de las reuniones más importantes que nosotros vamos a tener aquí en la tierra, una de las reuniones más interesantes y una de las reuniones de más valor aquí en la tierra que nosotros lleguemos a tener, no va a ser estar reunidos este fin de semana próximo, el día de Acción de Gracia. Ese día de Acción de Gracia fue fundado por los hombres. Fue establecido por los hombres. En la Biblia no existe el día de Acción de Gracias.
sino que en la Biblia dice que nosotros debemos dar gracias a Dios siempre. Gloria a Dios. Todos los días. Gloria al Señor. Por eso nosotros debemos tomar este consejo de la palabra del Señor, y cada vez que Dios nos permita a nosotros reunirnos con la verdadera familia, nosotros debemos aprovechar y darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Esta es la verdadera familia de los hijos de Dios. La otra es una familia temporal, pasajera. No es la verdadera. La verdadera familia de los hijos de Dios son los hijos de Dios. Son los hijos de nuestro Padre, con quien nosotros debemos preocuparnos, interesarnos en poder estar juntos, reunirnos para darle gracias a Dios. Pero los planes están hechos para que las personas, todo se esté llevando a cabo, se esté planificando para la próxima semana. Tener una reunión familiar, reunirnos porque viene el hermano, viene el sobrino, viene, todos nos vamos a reunir en una misma casa. Es un día de alegría, de festejo, de felicidad, de comer y celebrar ese día. Darle gracias a Dios por el pavo, por el día de Thanksgiving. Gloria a Dios, es un día histórico que todo mundo debe de celebrar. Gloria a Dios, está bien. Dios no va a estar en contra de eso, porque Dios quiere que la familia se ame, que la familia se mantenga unida. Ese es el deseo de Dios. Gloria a Dios. Pero no debe de ser el deseo de nosotros en nuestro corazón tener ese día como algo especial para darle gracias a Dios. La Biblia habla que nosotros debemos más a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Y si Él debemos nosotros darle gracias porque nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús, habla de un siempre. Quiere decir que la acción de gracia nuestra debe ser siempre a Dios, a Cristo Jesús, porque Él es quien nos lleva todos los días de su mano en victoria. Gracias a Dios, quien nos da la victoria, dice por otro lado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a Él de quien debemos estar agradecidos. Pero muchas veces el hombre, incluso el hombre que ha confesado amar a Dios, el hombre que ha confesado tener el corazón para Dios, que anhela a Dios, que ama a Dios, que quiere estar con Dios siempre, pues en realidad en el corazón muchas veces no está este punto de la manera que Dios quiere que esté. Porque si hemos entrado nosotros a este llamado de Dios y estamos nosotros en este proyecto, en este plan, en este propósito de Dios, nosotros no debemos hacer esta acción de gracia una vez al año. Y que no sea esta acción de gracia a Dios. Mentira. El corazón ese día, en lo menos que está puesto, es en Dios. El pavo se vuelve más importante que Dios en ese día. Gloria a Dios. La cena, la comida y el festejo. Este día, hoy, el miércoles pasado y el próximo domingo que Dios nos ha puesto en el corazón a nosotros reunirnos, es donde nosotros verdaderamente debemos comprobar si somos personas que estamos firmes, permanentes en esta acción de gracias a Dios, incluyendo los días que no venimos aquí. Que sea Dios nuestro centro de atención, que sea Dios el llamado de atención de nosotros hacia Él, para verlo, para contemplarlo, para darle gracia, para mirarlo a través de su palabra y decirle al Señor que estamos agradecidos por lo que Él hizo
por nosotros. Pero el mundo no conoce a Dios y esta celebración es una celebración mundana. Gloria a Dios. Esta celebración es una celebración mundana porque esta celebración la inventaron los hombres. No está puesta aquí en las Escrituras. En la Escritura está puesta que nosotros debemos poner nuestro corazón en el Señor, aceptar a Cristo en nuestra vida y vivir para Él todos los días y darle gracias siempre al Señor todos los días de nuestras vidas, ya que Él nunca nos deja, nunca nos desampara, siempre está con nosotros, nos bendice y nos ama de la misma manera, un día y otro día y otro día hasta el fin del mundo. Pero este mundo está compuesto de todo. Pero lo lindo de esto es que hay un pueblo de Dios que sí está interesado en mantener esta comunión con el Señor. No solamente con el Señor, sino con aquellos que le aman a Él. Porque cada uno de nosotros representamos la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así hablamos y así predicamos. El centro de nuestras prédicas, el centro de nuestro corazón, lo que hay interno en nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo. A Él es que queremos siempre predicar, nunca predicarnos nosotros, hablar la verdad de Dios y decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Gloria a Dios. Entonces, pensando en esto, quiero que en esta noche veamos ¿por qué nosotros debemos amar a Cristo? ¿Por qué nosotros debemos estar agradecidos de Dios? ¿Y por qué nosotros debemos buscar cada día serle fiel al Señor? Y aquellos que Dios ha llamado a predicar la palabra, ¿por qué debemos predicar a Cristo? ¿Cómo debemos predicar a Cristo? Gloria a Dios, ¿de qué forma debemos hacerlo? Porque hay dos maneras de predicar a nuestro Señor Jesucristo. Una manera es a la manera de Dios y otra manera es a la manera del hombre. Si predicamos a la manera de Dios, lo vamos a estar haciendo correctamente. Pero si predicamos a la manera del hombre, la prédica no vale nada delante de los ojos de Dios y el hombre ha perdido su tiempo. Isaías 53:3, y vamos a leer hasta el 11. Isaías 53:3-11. Hablando de Jesucristo, el profeta Isaías dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestras culpas. Herido fue el Señor, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz que ahora tenemos fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de todos nosotros,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, dice el Padre hablando del Hijo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de estos muchos. Entre ellos somos aquellos que venimos entrando. Estos muchos somos los que hemos venido entrando a la justicia de Dios por medio de creer en el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se agregan los muchos, y aquellos que permanecen y están en esto, dándole gracias a Dios siempre por lo que Él hizo en la cruz, somos los muchos. Recuerde, hablemos de la palabra mucho. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos son aquellos que Dios escogió para que estuvieran ahí. Gloria a Dios, perseverando, porque el que persevere hasta el fin, dice la Biblia, ese será salvo. Gloria a Dios. En este pasaje de Isaías, Dios nos enseña a nosotros el sacrificio total de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, Dios quiere enseñarnos en esta noche que esa es su voluntad, que nosotros hablemos de esto, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre para con ella limpiarnos a nosotros de todo pecado y de toda iniquidad. Él fue a morir a la cruz para pagar por nuestros pecados, como lo hemos visto. Gloria a Dios. Por nuestras culpas, como lo hemos visto. Dios lo sujetó a padecimiento. Él cargó con nuestro dolor. Él cargó con nuestras enfermedades, con nuestras culpas y con nuestras manchas, y por eso Él fue a morir en sustitución de nosotros a la cruz del Calvario. Dios quiere que prediquemos este evangelio. Este es el evangelio que Dios quiere que prediquemos: la muerte, derramamiento de la sangre y resurrección de vida de Cristo Jesús para darnos a nosotros una vida nueva. Ahora, en esta tierra hay muchas personas que predican esto que yo les acabo de explicar. Habemos muchas personas que pronunciamos este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero unos lo predican de una manera y otros lo predican de otra manera. Hay dos maneras de predicar este sacrificio de Cristo, y muchas personas lo hacen por negocio. Otras personas lo hacemos por amor, por orden de Cristo, por el amor de Dios que está en nosotros, dándole a las personas por amor lo que Dios les ha enviado. Otras personas predican esto por dinero, por ventaja, gloria a Dios, procurando ganancia para ellos, vendiendo el mensaje de la salvación. Entonces, a la manera de Dios se predica de una forma, y a la manera del hombre se predica a otra forma. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 2, versículo número 8, lo que Dios dice. Efesios 2:8. Oiga lo que el apóstol Pablo, en la sabiduría que Dios le da a él, escribe para la iglesia, para todos nosotros, y nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta es una forma de predicar eso de Jesucristo. La salvación por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Dice: tú has sido salvo por gracia, porque creíste. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Eso es el amor de Dios. Diciéndole a la persona: esta es la forma de yo hablarte lo que Dios quiere que yo te hable a ti. Que tú
fuiste salvado en la cruz del Calvario a través de lo que Cristo hizo por ti. Él tomó tu lugar. Él se sacrificó por tu culpa. Él tomó tu lugar, fue tu sustituto en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre y sufrió tus dolores y el tormento y el castigo que a ti te tocaba. Él lo recibió por amor, porque te ama. No has hecho nada para merecer esto, pero Dios quiso que su Hijo Jesucristo hiciera esto por ti para que tú fueras perdonado. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada. Solamente tienes que creer que Cristo lo hizo por ti por orden y voluntad de Dios cuando fue a la cruz del Calvario. Y dice el versículo que por gracia sois salvos por medio, por gracia primero. Gracia que es darle a una persona lo que esta persona no merece de parte de Dios. O sea que yo no tuve que hacer nada para salvarme. Así malo y condenado y maldito como yo estaba, Él vino y murió por mí, se entregó por mí y me declara a mí justo delante de Dios, perdonado y sin culpa, justificado delante de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia combinada con lo que usted está creyendo, se le predica el evangelio de la gracia, que es lo que Cristo hizo por usted, preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero que en un tiempo nos iba a llamar a nosotros por medio de este consejo que Él nos iba a mandar a través del apóstol Pablo. Esta es la forma de Dios predicar el evangelio, que nos da a nosotros los que predicamos por amor y no estamos buscando dinero. Pero esta predicación parece que a la gente le es muy dura y muy difícil de poder aceptar, porque la gente en este mundo está acostumbrada a pagar por todo. Si vas a Macy's y coges una camisa, tienes que pagarla. Si vas al restaurante y pides un churrasco, tienes que pagarlo. Si alguien viene a hacerte algo de una plomería a tu casa, tú tienes que pagarle. Si yo voy a hacerle algo a una persona, tienen que pagarme. Aquí todo es por recompensa, por pago. Y el sistema nos ha enseñado a nosotros que eso es lo que debe hacer en todo. Pero con Dios no es así, porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Dios es perfecto, nosotros somos inmundos, imperfectos. Así de que la única manera por la cual nosotros podríamos llegar a ser salvos es si Él nos perdona por el amor que Él tenga para con nosotros. Y dice aquí los dos puntos: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. Inmediatamente en el 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, este evangelio no es algo que nosotros vengamos a exponer diciéndole a las personas que las personas tienen que hacer algo. Cristo murió por ti. Esta es la mala predicación. Esta es la predicación del hombre y de los negociantes que quieren ensuciarle las conciencias o le ensucian las conciencias a las personas para que las personas se pongan a cuenta con Dios, según el pastor. Gloria a Dios. Y ellos son que predican el evangelio de Jesucristo conforme a lo que ellos sienten, pero lo que le están dando a las personas es una maldición, porque cada día lo hacen sentir peor delante de Dios. Gloria a Dios. Cristo murió por ti en la cruz. Y yo quiero que en esta noche tú sepas que Él está, oiga esto, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a perdonarte, pero tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que asistir a la iglesia siempre. Tú tienes que entregarte a Dios. Tú tienes que pedirle perdón a Dios. Tú tienes que orar mucho para que Dios te perdone. Tú tienes que ayunar para que Dios te perdone. Tú tienes que cumplir con Dios para que el bien de Dios venga hacia ti.
la salvación. Tienes que dar el diezmo, porque si le robas a Dios, entonces esto que Cristo hizo por ti no se va a poder llevar a cabo, porque no aceptas el plan de Dios para la vida tuya. Tienes que ofrendar, tienes que ayunar, tienes que dar el diezmo y tienes que ser fiel en todas las cosas de aquí de la iglesia, cumpliendo y asistiendo siempre. No tienes, dice el Señor, que hacer nada. Gloria a Dios. En este tiempo en la iglesia es una barbarie lo que se predica como consejo de Dios. Ese no es el consejo de Dios. El consejo de Dios es distinto y dice: no por obras. O sea, al hombre no se le debe enseñar a hacer algo para que Dios lo salve. Hermano, será tan difícil recibir este versículo de Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué cosa es fe? Creer en lo que Dios está diciendo que hizo por mí. Y entonces cuando yo creo, soy justificado. El justo por la fe vivirá. Así seguirá viviendo, solo por creer lo que Dios me dijo que Cristo había hecho por mí. Gloria a Dios. Esto parece ser difícil porque las personas no se comprometen con ellos mismos a creer de que esto es una realidad de Dios y que Dios hizo eso en Cristo por mi persona. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque yo no me merecía esto. Porque yo no tenía en cuenta un día tener contacto con Dios, con Jesucristo. Nunca pensé tener esta vida feliz que yo tengo ahora. Gloria a Dios. Esta felicidad, este gozo, esta seguridad que yo tengo, este acceso a Dios, a pedirle cosas y que Dios me las conceda solo por creer nada más. No tengo que sacrificarme, porque no es por obra. Con Dios no es por obra, para que nadie se gloríe delante de Él. Gloria a Dios. El libro de Filipenses, de Colosenses capítulo 4, el versículo número 6. Oiga lo que dice, o mire lo que dice: sea vuestra palabra. ¿Cuál palabra? Yo como pastor, como predicador. Dios me habla a mí por medio del apóstol Pablo y me dice: hijo, sea vuestra palabra siempre, ¿no? Siempre. No un día hablar un evangelio vendible, un evangelio comprado. No un día venir a hablar aquí un evangelio de obras, de compromiso del hombre con Dios. No un día anunciar de que el hombre tiene que hacer algo, porque si estás así el día que tú mueras, te vas a ir al infierno. Y es cierto, pero ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es lo que nosotros vamos a ver aquí. Por eso dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué cosa es gracia? Que dice que siempre que yo predique, siempre que yo hable, siempre que yo enseñe la palabra que yo estoy predicando, el evangelio, lo que hablo de Cristo, sea siempre con ley, con gracia. Entonces, ¿por qué meto la ley? Diciéndole al hombre que tiene que cumplir con Dios, porque la ley obligaba al hombre a cumplir con Dios. La gracia es lo contrario de la ley. Gloria al Señor. Y siempre que yo tengo que predicar, en cualquier parte donde yo vaya, porque dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Gloria a Dios. Nunca hables si la gracia de Dios no está en tus labios y el amor de Dios no está en tu corazón, para que veas a las personas y puedas ofrecerle, puedas darle, entregarle. No es tuyo, es de Dios, sino entregarle a las personas esta palabra de salvación sin compromiso.
Gloria a Dios. Usted me está diciendo un evangelio equivocado porque está diciendo sin compromiso, puede decir la gente. El hombre tiene que estar comprometido con Dios. Es Cristo a través del Espíritu Santo, cuando tú crees esta palabra de amor, quien se encarga de que tu vida se organice y mire y sirva a Dios. Pero el primer paso es creer en la gracia del Señor. ¿Qué significa creer en lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario? No puedes hacer nada para comprar esto. No puedes hacer nada para salvarte. No puedes hacer nada para ir al cielo. Es imposible para todo ser humano ir al cielo. Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Gloria al Señor. Entonces dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Entonces, ¿de qué manera yo predicaré? Aquí la ley de Moisés, que hay que cumplir con el diezmo. Ladrones que son. Todo aquel que pide diezmo es una persona que le está robando al pueblo. Esa predicación no está autorizada en la iglesia. El hombre no tiene por qué estar pidiendo dinero, gloria a Dios, a las personas, sino que el hombre tiene que aconsejar, servir a Dios e inculcar en el corazón de los miembros de la iglesia este amor de Dios, para que produzca en ellos un agradecimiento y de esta manera pueda ser parte del ministerio que Dios nos ha dejado a nosotros. En esta iglesia todo mundo coopera con la iglesia y a nadie se le exige nunca, jamás. Y tenemos todo lo que necesitamos. Y en medio de la pandemia nunca nos hemos parado. Gloria a Dios. Y siempre Dios ha estado obrando en el corazón de las personas, porque lo que se colocó en el corazón de cada persona, que por cierto somos pocos, pero mejor es lo poco bueno que lo mucho malo. Gloria a Dios. Aleluya. Para ganar una guerra, Dios no necesita tener un ejército grande. Gloria a Dios. Y para triunfar y tener éxito, no necesita Dios tener personas preparadas, sino que Él escoge lo más vil. Las cosas con Dios son distintas. Para tener la salvación no se necesita estudiar. Para tener el perdón de Dios no se necesita ser capacitado. Para ser parte de la familia de Dios solo se necesita creer que Él nos escogió antes de la fundación del mundo y que Él a través de Jesucristo nos ha llamado y nos ha dado la vida eterna. Por gracia, gloria a Dios. Por eso dice, porque por gracia, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por eso cada pastor debe de ver qué predica, si predica ley o predica gracia. La gracia es dar gratuitamente a los hombres y a las mujeres que Dios está llamando el perdón, la salvación. Terminamos con esto. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Tú tienes que hacer algo. Una vez escuché a un pastor diciendo, tienes que hacer algo, ve, haz esto, haz lo otro, si no quieres arder en el infierno. Al infierno nadie se va por no hacer algo. Gloria a Dios. Los que van para el infierno son aquellos que rechazan esta palabra del llamado de la gracia de Dios. Porque solo por gracia podéis ser salvos. Por hacer algo nunca podrás ser salvo. Así que no trates de hacer algo para Dios, sino que trates de creer que Cristo pagó por tus pecados, por tus culpas, por tus manchas, por tu infidelidad a Dios, por tu vida corrompida o corrupta durante todo el tiempo que has vivido, pero que ahora estás escuchando esta palabra y esta palabra te anuncia que Cristo pagó por ti, no importando lo que tú hayas hecho en el pasado. Es la única manera de ser salvo.
Y de aquí de la tierra se van a ir personas para el cielo y personas para el infierno. Para el cielo aquellos que creen que esta gracia de Dios también es para ellos. Y al infierno a aquellos que desprecian o menosprecian este llamado del Señor. Pero aquí no tiene que ver el hombre. Lo único que tiene que ver del hombre es si el hombre creyó o no creyó. El que en él creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Eso es lo que la palabra dice. Pero no vamos aquí a mentir, a venir a mentir ahora diciéndole que usted tiene que comprometerse con tanto, con algo, para poder estar bien delante de Dios. Nadie está bien con Dios dando dinero. Por lo tanto, a nosotros no nos interesa el dinero del diablo, que es el dinero de mentira, de engaño. Hay un dinero del diablo y un dinero de Dios. Gloria a Dios. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que sale del corazón limpio, por amor a la obra que Dios nos ha encomendado, eso Dios lo va a prosperar. Eso Dios lo va a bendecir. Porque Dios está viendo no el dinero de esa persona, aunque el dinero va a ser el que va a ser multiplicado, pero Dios lo que está viendo es el corazón con que está haciendo esta actuación la persona. Si no, piense usted cuando Cristo estaba parado en el lugar de los tributos. Y todo el mundo sacó cantidad de dinero para congraciarse con todo el mundo ahí. Y echaban cantidades grandes, los poderosos los que tenían. Y llegó una viuda al lugar ahí, a la congregación o a la sinagoga. Y esa viuda echó lo mínimo, vamos a decir un penny, que era lo último que tenía. Y lo echó y Cristo estaba parado en el púlpito. No tenía necesidad de estar viendo nada. Si él ya vio su vida hasta el fin. Y después de que todo el mundo echó y todos aquellos grandes y se paraban creyendo que Cristo dice, he visto que todos han echado y han echado cantidades, pero he visto que la que más dio fue la viuda, la que menos dio. Así que para Dios no es la cantidad o lo que la persona haga, sino la actitud, lo que sale del corazón con el amor hacia la obra del Señor. Gloria al Señor. De esta manera, pues vemos nosotros que muchos que piensan que por su dinero, muchos que piensan que por contribuir, muchos en esta iglesia nosotros en realidad no pensamos en eso. Agradecemos a las personas que han tenido gestos grandes con nosotros y nos han ayudado mucho, y Dios sabrá recompensar, aunque lo hayan hecho por lo que lo hayan hecho. De toda manera, todo lo que se siembra tiene recompensa, pero hay una recompensa de una manera y otra recompensa de otra manera. Dios manda a que las personas den, cada uno dé. Dice, como proponga en su corazón. Por eso Dios nos deja a nosotros, gloria, a plena voluntad nuestra. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado en la palabra de Dios, es que vamos a proceder. Pero hay personas que dan equivocadamente. Aquellos que demos esperando de Dios o que Dios nos multiplique, estamos dando mal. Gloria a Dios. Pero de todas maneras será multiplicado. Ahora, lo que Dios mira es lo que en realidad la intención del corazón. Pero Dios es, dice Él, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Y aquellos que más den, sea de la manera que más den, serán recompensados de la manera que lo hicieron. Pero hay una semilla que es de Dios y hay otra semilla que no es de Dios. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 5, 17 al 20, mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Gloria a Dios.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sea vuestra palabra siempre sazonada con gracia. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea que lo que Cristo predicó es lo que nosotros, porque somos representantes de Él, embajadores de Él. Lo que tenemos que decir es lo que Cristo quiere que nosotros digamos, lo que Él nos envió a decir. Por eso dice, la palabra de ustedes siempre debe ser sazonada con gracia. Si no, no es la palabra de Cristo. Infinidades de centros llamados iglesia que están predicando la ley, no están predicando nada de Dios, porque Dios anuló la ley de Moisés y estableció la ley de Cristo. Gloria a Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga lo que pasa. Ya no somos aquello mismo que éramos antes. Nueva criatura somos ahora. Y esto no hay quien lo cambie de aquí en adelante. Gloria a Dios. Por la fe, no por nada. Ahí no cuenta nada de nada suyo, sino solamente por haber creído en Cristo Jesús. Pero esta persona es más mala que aquella. Nadie es más malo que nadie. Todo mundo es pecador. Y Él vino a morir por los pecados de nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Una mente de nosotros que nos condenaba, una mente que nos acusaba, una mente que nos mantenía la conciencia sucia. Esa mente ya pasó. A menos que tú no hayas querido o entendido y no hayas renovado vuestra mente. Renovaos por medio del Espíritu, de vuestro espíritu, de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Así se comprueba el amor de Dios en nosotros y esta gracia de Dios, cuando nosotros determinamos en nosotros olvidarnos del pasado nuestro. Olvidarnos de quienes éramos nosotros en tiempo pasado y aceptar de que nosotros somos esto que Dios está diciendo por medio de su gracia. Es la gracia de Dios quien me cambia a mí. Es la gracia de Dios quien me transforma a mí por medio del Espíritu de Dios para hacerme creer que yo soy esta persona que Dios está diciendo ahí. Que de modo que si estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura. No tengo que preocuparme por la vida vieja o por los hechos viejos en que yo anduve en otro tiempo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Versículo 18. Escuche esto. Escuche esto. Si estamos predicando la gracia de Dios, yo no estoy diciéndole, no me quite el versículo, no estoy diciendo que la persona tenga que hacer algo, se preocupe por. La única preocupación de la persona debe ser creer que esto es cierto. ¿Y todo esto proviene de quién? Esto de que soy nueva criatura y que ya no tengo nada de lo viejo en mí y que ya estoy salvo, santo, puro y sin mancha. Todo esto fue Él quien lo hizo en mí. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo. Aleluya.
Pero tú tienes que buscar cómo reconciliarte con Cristo. Yo no puedo reconciliarme con Cristo si Dios no me ha reconciliado con Él a mí. Si yo no tengo el espíritu de reconciliación del Señor en mí, no puedo reconciliarme con Cristo. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios arregló todo para que yo fuera reconciliado con Él. ¿Qué significa esto delante de Dios? Vamos a quitar el versículo un momento. ¿Qué significa esto delante de Dios? Significa de que yo en mi conciencia nunca podría haberme reconciliado con Dios. Porque el hombre sabe por el pecado que es culpable delante de Dios. Y sabe que Dios lo está buscando para condenarlo, para castigarlo, y que Dios no está de acuerdo con él por el pecado cometido en su vida. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, el hombre, ¿qué pasó? Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán detrás de un árbol porque había pecado. Entonces dice Adán, estoy escondido detrás de este árbol porque oí tu voz y me escondí. Porque tuve miedo. No amor a Dios. No deseo de estar con Dios, sino miedo a Dios, como si Dios es malo. Así mire, millones de millones en esta tierra escondidos. Usted no está escondido, usted viene aquí donde Dios. Usted se acerca al trono de la gracia. Usted no ha dejado de estar en los caminos del Señor. Usted siempre está buscando esta reunión con Dios, porque usted volvió al estado que Adán tenía antes, cuando no se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, irreconciliables con Dios. No había manera de que nosotros pudiéramos venir donde Dios a pedirle perdón, porque en primer lugar estábamos muertos en delitos y pecado. Estábamos ciegos, estábamos sordos, no podíamos tener relación con el Señor. Pero Dios vino y ¿sabe qué hizo? Quitó el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo venía caminando, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al quitar Él el pecado de nosotros, a nosotros el Señor nos deja sin pecado. Al quedar nosotros sin pecado, nosotros quedamos sin culpa. La gracia de Dios se activa en nosotros. Dios nos da el Espíritu Santo, a través del cual viene la mente de Cristo a nosotros, como dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo, nosotros entendemos a Dios, conocemos a Dios y aceptamos a Dios de la manera que Dios es. Aquel que nos ama y que nos ha perdonado, y Él mismo nos ha reconciliado con Él. Ya no hay culpa. La culpa fue quitada. Gloria a Dios. Versículo 19. Que Dios, dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que es en lo que nosotros estamos ahora. No tenemos otra cosa que hablar, sino que seguir, continuar con este ministerio de reconciliar a las personas con Dios. La única manera que las personas pueden ser reconciliadas es sabiendo que Dios los ha perdonado. Dios no te va a condenar si tú aceptas que Él pagó por tu culpa en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Él mismo arregló todo. Nosotros estábamos perdidos, pero Él vino a buscarnos. Tenía 100 ovejas, se le perdió una, y dice que fue tras ella y que no descansó hasta encontrarla, y que cuando nos encontró, nos limpió, nos lavó, nos curó y nos llevó de vuelta a casa, es decir, a la reconciliación, a la amistad con Dios. Esa es la condición de la iglesia, de aquellos que creen y aceptan en esta palabra de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor.